Muy buenas, señores, bienvenidos a Naxa en el Barça, al podcast de Spreaker, iVoox, los demás, además como Spotify, etcétera, y también el canal de YouTube. Vamos a hablar en el día de hoy, no voy a alargarme tanto, voy a intentarlo al menos, de dos noticias. Una de Gerard Piqué, que bueno, pues continúa con un episodio más en el culebrón que tiene con la contienda con Javier Tebas, y la otra pues hablando de la negociación que hay ahora mismo en estos momentos, no a lo mejor, pero en estos días, con el Atlético de Madrid para la cesión de Memphis Depay. Vamos a hablar apropiadamente de cada cosa. Primero vamos a hablar de Memphis Depay. Todos los detalles sobre la posible salida de Memphis Depay rumbo al Atlético de Madrid. La salida de Joao Félix del Atlético de Madrid hacia el Chelsea ha abierto la puerta a Memphis Depay al conjunto colchonero. Los contactos del FC Barcelona han iniciado, pero la operación no será sencilla porque hay muchos intereses sobre la mesa. Memphis Depay podría marcharse al Atlético de Madrid en el mercado invernal, siempre y cuando el Barcelona logre acordar términos que satisfagan los intereses culés y los rojiblancos. Bueno, hay que mirar más por los intereses culés. El Barça tiene que negociar de manera que lo que negocie no le perjudique. ¿Y por qué digo eso? Porque ya con el señor Griezmann, los señores del Atlético de Madrid ya hicieron lo posible para escatimar todo el dinero que fuera posible. Yo entiendo que estamos en crisis, yo lo entiendo, y que no es fácil para nadie, pero igual que no es fácil para el Atlético de Madrid, tampoco lo es para el Barça. ¿Y por qué lo digo? Porque en su momento se llegó a un acuerdo, hubo un acuerdo para ceder a Griezmann en agosto del 2021, al igual que también se fue Messi, también se fue Griezmann, con una condición de que estuviera cedido 2 temporadas y al término de las 2 temporadas el Atlético de Madrid tenía la obligación de pagar un mínimo de 40 millones de euros. Al final, el Atlético de Madrid hizo lo posible para exprimir al máximo la presión y la negociación de que el Barça pudiera rebajar el dinero hasta la mitad, como así fue. ¿Por qué? Porque había una cláusula que decía que si el jugador jugaba un tanto por ciento de partidos los 90 minutos, pues claro, estaba ya obligado a quedárselo. Si no, no lo estaría obligado del todo. Yo no entiendo esas cláusulas tan raras que se sacan de la manga los clubes a la hora de hacer cesiones. Son bastante ridículas. Como en la temporada actual, creo que no, fue la anterior, la pasada temporada, el Atlético de Madrid no llamaba al jugador francés a jugar hasta el minuto 65, porque no podían jugar más de 35 minutos por partido, porque si no, estaban obligados a pagar esa cláusula, ese dinero, más que una cláusula, ese dinero de 40 millones que habían acordado. Claro, ante la situación, porque claro, ilegalmente no estaba haciendo nada mal, o sea, no estaban haciendo nada ilegal, pero no estaban cumpliendo con los términos del acuerdo al que habían llegado. No había honestidad, simplemente. Pero bueno, al final se solucionó. Claro, con estos antecedentes el Barça tiene que cubrirse mucho a las espaldas, porque la necesidad económica sigue existiendo, aunque ahora estamos un poquito mejor que antes. Pero, señores, no podemos bajar los brazos ni claudicar al capricho de un club que ya hemos visto cómo se las gasta. Un club que no es nada honesto. Un club que si te puede putear por donde sea, te putea. O sea, es así como actúan los clubes madrileños. En plan así. O sea, en plan ruinoso, en plan deshonesto. Yo diría eso. El fútbol español, empezando por el fútbol madrileño, es así. No tienen honestidad, no tienen palabra, no tienen caballerosidad. Actúan así, de manera miserable, visibilina, haciendo lo posible para arañar el máximo dinero posible
ajustándose a los parámetros posibles de supuestas cláusulas o no supuestas, pero bueno, cláusulas que hayan pactado de que tienen que cumplirse una serie de condicionantes para que el equipo, el club, pues se vea obligado a comprar al jugador. Si no se dan estos condicionantes, no están obligados. Y eso lo apuraron al máximo. Al máximo. Y para postre, Simeone encima se ponía obviamente del lado del club, que le paga. Le decía, no, yo me debo a mi club. Yo tengo que hacer lo que el club me dice. ¿Qué quieren que les diga? Si yo soy un entrenador y a mí el club me dice, mira, a este jugador no lo puedes alinear por términos contractuales más allá del minuto 65. ¿Qué quieres que te diga? Si yo soy un entrenador que tiene mis propios ya lo decía bien, me estoy haciendo un poco de lío, pero ya me entienden. Si que tienen sus propios criterios y considero que Antoine Griezmann es vital en mi alineación inicial, en mi proyecto, en mi forma de jugar, necesito al jugador más tiempo que no los 35 minutos, yo voy a protestar y voy a decir, yo no puedo prescindir de este jugador. Pero cuando no hay personalidad, pues no hay personalidad. Que repito, que entiendo en cierta manera, porque claro, es el club que me paga, y a fin de cuentas tampoco voy a estar en conflicto siempre con el club, pero claro, también es ir en contra de los intereses y de los criterios deportivos que pueda imponer el entrenador. De alguna manera se estaban perjudicando al no alinear a ese jugador que estaba dando un cierto resultado. Pues con Memphis Depay ya veremos qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Precisamente les voy a leer lo que pone en el artículo y luego seguiremos opinando. Bueno, la salida de Joao Félix al Chelsea deja a los colchoneros cortos de delanteros, pero al Barça tampoco le sobran, ni mucho menos opciones en ataque tras las sanciones de Robert Lewandowski y Ferran Torres. En ese sentido, si el de no sé qué nombre es ese tan raro, ¿vale? Vamos a decir, si en ese sentido, déjense de poner que si el de no sé qué, de la ciudad, pone Mudryk, bueno, si Memphis Depay finalmente se marcha al Atlético de Madrid, su traspaso difícilmente se produciría antes del 29 de enero. Xavi cuenta con el holandés para los partidos ante el Getafe, el 22 de enero en casa y el Girona el 29 fuera. Dos choques en los que no estarán el 9 ni el 11, como habíamos dicho, Robert Lewandowski y Ferran Torres. Con Ansu Fati, Rafinha y Ousmane Dembélé como únicos delanteros, el Barça no puede darse el lujo de prescindir de Memphis Depay, a no ser que haya una especie de trueque a tres bandas en el cual Joao Félix se va del Atlético de Madrid al Chelsea, Aubameyang, que parece que está en la cuerda floja en el equipo londinense, vuelve al Barça y el señor Memphis Depay se va cedido al Atlético de Madrid, ¿vale? Una especie de carambola a tres bandas. Bien, otro factor clave en la operación tiene que ver con lo económico. El Barça ya hizo esfuerzos en verano para traspasar a Memphis, pero el delantero descartó irse a la Juventus por exigir un salario muy alto. La insistencia del holandés en no renovar para marcharse con carta de libertad en verano ha tensado la cuerda entre las partes, por lo que una cesión en la que el Atlético de Madrid asuma la totalidad de su ficha no bastaría para resolver el culebrón. Por el contrario, el Barça espera guardarse un as bajo la manga, que tendría que ver con asegurar un porcentaje por una futura venta de Memphis Depay, para lo cual el jugador de 28 años debería comprometerse a firmar un contrato con los colchoneros en el mes de julio. Por su parte, el Atlético tiene a Borja Iglesias como opción número 1 en cuanto a delanteros, pero el Betis insiste en no dejarle ir por menos de su cláusula de rescisión, 100 millones de euros. Lógicamente, el jugador va a tener su última palabra. Como en operaciones anteriores, Memphis será quien decida finalmente si el traspaso se hace o no. El delantero sigue empecinado en marcharse del Barça con carta de libertad para negociar un salario elevado y percibir una prima por su nuevo contrato, condiciones que el Atlético difícilmente aceptará. El holandés gana 4,6 millones por temporada como culé, una cifra similar a la que rechazó en verano por parte de la Juventus. Por eso, yo siempre lo he dicho, a mí el señor Memphis Depay me ha decepcionado mucho. Yo sé que son intereses económicos, que no es más que el dinero. Pero eso de decir, mira, yo vine libre,
al Barcelona, si me voy va a ser en las mismas condiciones. Eso de no tener en cuenta que el club ha apostado por él y que tiene necesidades económicas, con lo cual necesita un apoyo por parte del jugador para que cuando se vaya pudiera el Barça beneficiarse de alguna manera, porque por poco que pueda recibir el Barça por Memphis Depay es todo ganancias, pero claro, el jugador no se va si no es bajo estas condiciones, y como ya esta es la última temporada de este jugador que no quiere renovar, quiere irse en junio, obviamente Xavi Hernández lo ve como un caso perdido y no lo va a hacer jugar, simplemente lo va a mantener ahí como suplente por si las moscas. Por eso el hecho de cederlo ahora al Atlético de Madrid tiene que ser bajo unas condiciones concretas que favorezcan no solamente al Atlético de Madrid, sino también al Barça, y principalmente al Barça. Con lo cual, lo que hay que hacer es estudiar muy bien la negociación, y si no se llega a ningún término, pues dejarlo ahí, simplemente. No se puede y no se puede. Además, si el jugador no colabora, pues mira, chico, quédate hasta junio y luego te largas. Valiente ayuda habrá sido el sujeto este. Eso demuestra, entre otras cosas, que el jugador holandés hace ya mucho tiempo que se dejó de comprometer con el Barça. Ya esta temporada, con el tema del Mundial, lo dejó muy claro. Pudiendo haberse comprometido a jugar, y con el proyecto de Xavi que empezaba de verdad esta temporada, en el mes de octubre, ese mes fatídico, en el que nos costó la clasificación de octavos de final para la Champions, nos costó porque no lo conseguimos, pues podría haber dado una imagen diferente, un compromiso, al menos mantener un mínimo de coherencia y de honestidad con el club. Un club que apostó por él, sí, de manos de Koeman, sí, pero es igual. Koeman se fue y Xavi pues siguió contando con Memphis Depay. El problema es que no hemos visto una dedicación como debería de haber tenido con el proyecto, ¿vale? En el cual realmente se hubiera visto que realmente estuviera comprometido con la causa. No se le vio eso. Perdón. Con lo cual, esto es lo que hay, señores. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Yo ya lo voy a dejar aquí, porque no me merece la pena ponerse a hablar media hora del mismo tema, y porque hay muchos más temas, y además este tipo a mí no me merece tampoco la consideración que podría haber merecido si su comportamiento hubiera sido otro. Hay que decirlo claro. Él mismo se lo ha buscado. Seguimos, señores, lo dejamos aquí. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Les informaremos convenientemente y daremos la opinión, como siempre, objetiva del asunto. Y, por supuesto, mi punto de vista, que guste o no guste, es mi punto de vista. Muchas gracias y hasta pronto. Forza Barça.